Bueno, Joana, muchísimas gracias por estar en este nuevo programa de Entrevidas TV sin libreto. De nada. Gracias a vos por invitarme, Mauro. Un placer estar hablando con Joana Rudy, actriz. Bueno, también dentro de la actuación, estuviste en teatro, publicidad, televisión, bueno, muchos cortos. Ahora vamos a hablar un poquito de parte de la trayectoria. Pero antes de hablar de eso, quería preguntarte, bueno, ¿cómo llega la actuación a tu vida? Creo que siempre estuvo, me parece que no llegó. Creo que llegó mi vida a la actuación y no la actuación a mi vida. Muy Eso es bueno. lo que lo sentí siempre desde chiquita. Eh, sí, era como mi naturaleza, fue mi naturaleza siempre. Pero bueno, me dediqué más de más grande. ¿Y cómo fue eso de, bueno, de en algún momento decidir empezar a tomar clases, por ejemplo? Sí. Eh, Me hubiera gustado ir a mi vocación como para terminar el colegio y empezar con eso, pero la típica frase de los padres de te vas a morir de hambre si solo haces eso, me llevó a estudiar otra carrera, que es marketing, y apenas terminé de cursar y rendí el último final de marketing, creo que fue en julio, en agosto entré en mi primer curso de teatro que fue con Patricia Palmer, y caí ahí porque mi mamá era amiga de Zulma Fayad, que es amiga de Patricia, y ahí es que Zulma me recomendó a Patricia. ¿Y cómo fue esa experiencia con Patricia Barber? ¿Qué recordás, por Ah, ejemplo, de la primera clase? no sé si me acuerdo de la primera clase, la verdad. Creo que no me acuerdo mucho. Sí me acuerdo como las primeras clases y era difícil, o sea, me parecía, las clases de Patricia son en un espacio que es también el taller del ángel, o por lo menos en su momento era así. Entonces había un escenario real dentro del salón, ¿no? Y lo primero, lo más difícil al principio era subir al escenario, porque en todas las clases te hacía subir o para improvisar o para bailar o para cantar o para hacer un juego o para algo. Ella de entrada te hacía subir y eso estaba bueno porque del momento cero aprendí a proyectar la voz, que es importantísimo en teatro. Sí. Y creo que lo que más me costaba era subir al escenario, y sí me acuerdo de una clase donde Patricia nos dijo, cuando yo me puse a estudiar teatro, yo subía siempre, siempre, no tenía miedo al error, al ridículo, a lo que sea. Siempre que había una chance subía, y esa es la manera de aprender. Y eso fue lo que a mí por lo menos me sirvió para decir, bueno, basta, rompo con este miedo y subo, y me expongo. Me expongo 1000 veces y de esas 1000 veces voy a sacar algo. Ah, muy bueno. Además, ese lugar es muy lindo. Taller del Ángel es hermoso, el escenario. Fui a ver varias obras ahí y es muy, muy lindo. Bueno, en ese recorrido también estuviste, bueno, tomando clases con Ariel Staltari, bueno, Sí, hiciste Pepito Cibrián. sí. Bueno, ¿cómo fue que ibas cambiando? Bueno, ¿qué tomaste de algunos de ellos? ¿Qué herramientas? Bueno, todos te enseñan algo y en un punto empecé con Patricia, pero a los 2 o 3 años ya quería aprender algo más. Entonces por eso cambié con Pepito. Eh, Patricia a mí me enseñó, bueno, a romper ese hielo, a conectar con el personaje. Desde ella usaba algún ejercicio como hasta tipo una meditación, y desde la meditación visualizar al personaje y sentir al personaje. Eh, con Pepito fue un entrenamiento fuerte porque teníamos un entrenamiento muy fuerte de coreografía y era sentirse como si estuviera, no sé, en Operación Triunfo, porque era muy competitivo. Él de ahí a veces sacaba su elenco, entonces era Claro. tremendamente competitivo. Eh, Después, bueno, en el medio tuve un montón de otros profesores, pero si saltamos a Ariel, que fue el último profesor y director que tuve junto con Marcos Horrisberger, Ariel a mí me enseñó a ser verdadera. Porque yo en tantos años de teatro me había hecho el vicio de, por lo menos en España como se interpreta, pues estuve 10 años allá, es con mucho movimiento de brazos y de cuerpo y muy, muy enfocado en el resultado, en lo que yo quiero que le pase al público, en lo que yo quiero comunicar, como muy de cabeza, con Claro. mucha técnica, y es una coreografía y la voz colocadísima y demás, pero muy desde la forma y no tanto desde el fondo.
Y Ariel a mí, al principio me hacía no moverme. Entonces yo tenía que comunicar todo eso que quería comunicar y expresar todo eso que quería expresar y contar esa historia sin moverme. Y me lo repitió 1000 veces el ser verdadera, ser verdadera. Entonces me llevó a encontrar otros recursos, más desde adentro, más desde el fondo y no tanto desde la forma, que para mí fue de los mejores aprendizajes. Y Marcos Horrisberger, que también trabaja con Ariel, siempre nos decía, si ustedes lo sienten, el público lo siente. Si a ustedes les pasa, al público le pasa. Sí, también es eso de primero tenés que crearte la voz, creer vos el personaje, ¿no? Sentirlo y después también transmitirlo. ¿Y cómo fue esa experiencia de, bueno, vivir 10 años en España, que también hiciste teatro allá? Sí. Bueno, España a mí me gustó mucho porque hay mucha movida teatral y artística y actoral, hay mucho under, entonces se generan un montón de oportunidades. Hacía muchas cosas, o sea, siempre, casi toda mi vida tuve el trabajo como formal, que es el marketing, y en España, no sé, me acuerdo una vez en un horario de almuerzo, salir de la oficina, grabar una publicidad y volver. Cosas así podías hacer en España, donde ya te conocían, muy loco, ya te conocían un par de directores, te convocaban para cosas así rápidas, por ahí grabar un corto un fin de semana, grabar una publicidad en el horario de almuerzo, ensayar después del trabajo hasta la noche y hacer 5 funciones de algo. Mucha actividad. Para mí estuvo muy, muy bueno en ese sentido. Y ahí, Joa, hiciste, bueno, entre otras cosas, microteatro en España, en 2014. Sí, sí. ¿Y vos dirigiste y también escribiste? Sí, eso fue divertido, pues fue una experiencia distinta. Yo quería hacer algo de teatro interactivo, venía ya como pensándolo con 2 amigas argentinas casualmente que las conocí haciendo monólogos de la vagina. Las 3 fuimos elenco de un formato que hay de monólogos y de ahí quedamos como éramos las 3 argentinas del todo el elenco, entonces quedamos amigas, todavía somos amigas, y empezamos a pensar en algún formato de teatro interactivo que tenía que ver con lugares gastronómicos, totalmente distinto. Sí. Entonces lo que hicimos fue un especial de Halloween en un restaurante. Hicimos el día de Halloween, que allá se festeja mucho, 2 funciones seguidas, todo como acordado, ¿no? La gente sabía que iba a vivir una experiencia distinta, tenía que reservar en un horario específico, y bueno, en determinado momento de la cena ocurría algo y entraban 4 personajes. Eso Y era bueno, Halloween ¿Mm? en Dionisos, ¿se llamaba? Sí, era el nombre del restaurante, un restaurante griego. Mm. Y ahí entran, bueno, cuatro personajes. Sí. Y bueno, nada, para no, porque te voy a ocupar todo si te cuento toda la historia, pero era muy divertido porque bueno, eran 4 personajes de Halloweenescos donde sucedía algo, uno moría en medio de eso, y a partir de ahí había que encontrar cuál era el culpable. Y el público terminaba participando porque resultaba que uno de los personajes terminaba siendo corrupto, entonces hacía participar al público, bueno, muy, muy divertido, muy, muy divertido. Muy Y al bueno eso, final ¿no? resultaba que De hacerlo también interactivo, ¿no? Y hacer participar por ahí a gente que va a comer. Muy sí, interesante, muy original también. Y bueno, en este recorrido hiciste un montón de cosas, cortos, eh, obras de teatro. ¿Qué es lo que más disfrutás? También hiciste televisión. sí, todo tiene como su lado lindo. Qué sé yo, el teatro es muy lindo porque es sentirlo muchas veces y es un momento de mucha adrenalina, y es una interpretación que uno hace con el público. Eh, lo último que hicimos, que fue una obra de teatro que se llama Prohibido suicidarse en primavera, hasta hace un mes y poquito estábamos ahí en un teatro en Palermo. Yo sentía, les decía a mis compañeros de elenco, que yo sentía que cada viernes, todos los viernes teníamos función, fueron 2 meses, En el grito, ¿no? eh, Teatro al grito. en el grito. Yo sentía que cada viernes era mi cumpleaños, porque, Qué bueno. porque
Entonces creo que eso responde la pregunta, porque ¿cómo disfruta uno? Para mí mi cumpleaños es un día muy lindo de todo el año, y lo tenía todos los viernes, porque todos los viernes me juntaba con mis compañeros de elenco que eran también amigos, le entregaba algo a ese público, dentro del público había amigos, les entregaba esa función, sentía ese personaje, y después íbamos todos a comer, que es lo que más nos gusta también después de las funciones. Entonces Viste era... bueno, yo soy director de teatro, entonces soy más o menos colega, digamos, del palo. Viste que a veces es difícil para el que no hace, ¿no? O no forma parte de la profesión, pero el tema o sea, por ahí explicarlo a veces, pero el tema de las funciones, cuando uno no las tiene, se extraña mucho, ¿no? ¿Te pasa eso? Sí, total, total. Sí, sí. Después costó un montón. Los viernes, todos sentíamos un vacío los viernes. Es un espacio de juego también que uno tiene. Claro. Y siendo adultos no tenemos tantos espacios de juego, entonces se valora. ¿Cómo surgió la propuesta de hacer esta obra? Somos como una cooperativa que el año pasado hicimos, se llama Ligados Teatro. El año pasado hicimos un corto que lo escribió Ariel Saltari, y este año parte de ese grupo queríamos hacer una obra, y leímos un montón de obras y nada encajaba entre lo que leyeron los directores, lo que leíamos nosotros, y costó un montón en conseguir esta obra, pero bueno, cuando la leímos fue como que dijimos, sí, va por ahí. Nos gustaba un poco el humor, tiene humor negro, hicimos una adaptación de la versión original, entonces como también nos permitió como tocar un poquitito los personajes y lo que pasaba, eh, pero bueno, fue un proceso de meses, la verdad, de leer y leer y leer. Y contame un poquito acerca de tu personaje. Ah, bueno, mi personaje me gustó mucho de entrada porque tiene como una evolución. A mí me gustan los personajes a los que le pasan cosas y evolucionan. Creo que eso muestra la vida, ¿no? Si uno se permite y se deja, todo el tiempo uno puede evolucionar y cambiar. Entonces, mi personaje empieza en un momento como muy, 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 muy tremendo de su vida, muy extremo, al que para mí fue difícil llegar de verdad en todo el proceso de creación, y después va, a raíz de un vínculo que se genera con otro personaje, es como que va viendo otra cosa y se va transformando, es como que va saliendo de la crisálida y termina siendo una mariposa, termina siendo como un canto a la vida, digamos, desde ese lugar tan bajo desarrolla un optimismo y unas ganas de vivir que transmite y transforma también a otras personas. Y esto que decías, bueno, el año pasado hicieron esa obra, también hicieron Zapatitos Nuevos, ¿puede ser? Ah, bueno, fue otra obra también parte no de la misma cooperativa, sino otra cooperativa, pero también dirigida por Ariel y por Marcos. Y esa, bueno, nada, no hicimos ninguna adaptación, sino que fue tal cual como era el texto. Y era parte como de otra propuesta donde había 8 obras dentro de un mismo formato, y Zapatitos era la que habría. Ah, muy bueno, muy interesante. Y bueno, y en cuanto a nuevos proyectos, ¿qué tienes en mente? ¿Hay algo para este año? Sí, ahora bueno, nos tomamos unos días de descanso, y ahora sí en plural porque vamos a seguir trabajando con la cooperativa de ligados, y estamos empezando a leer cosas. Justamente leí hace poquito una obra que escribió una de las chicas del elenco que me encantó, así que ojalá que podamos montar esa obra. Ya a todos nos encantó y todos dijimos, me anoto como sea, porque quizás no hay personajes para todo el grupo, pero ya sea como asistente de dirección, como personaje, como lo que sea, espero que interpretemos esa obra, está muy buena. La idea es volver a hacer funciones en el Teatro del Grito. No sabemos dónde, estamos más en el primer paso, como lo mismo que hicimos con Prohibido, fue primero encontrar cuál es Claro, qué bueno. la obra, y después de ahí ir viendo en dónde, ¿no? ¿Y el plan sería estrenar cuándo? ¿Tiene en mente alguna fecha o todavía es muy pronto poner alguna fecha? Sí, todavía la verdad que es pronto. Sí, no, te diría cualquier cosa si te digo una fecha ahora, porque no sabemos, no.
Y esto Pero bueno, bueno, que me decías de, bueno, que todos se quieren anotar, aunque sean digamos, en sí. lo que sea, ¿vos actuarías o tendrías otro, digamos, otro papel, digamos, otro rol? Yo me ofrecí para todo al grupo, porque me gusta tanto el formato de actuar como el de dirigir, y también escribir. Pero bueno, dirigir también me gusta muchísimo, así que estoy abierta para lo que sea. Los personajes femeninos no son muchos, entonces calculo que haremos como una especie de casting interno y estamos en realidad todos abiertos a todos los roles, porque lo que más nos gusta es poder crear algo y entregarle algo al público, ya sea como actores o como directores. Así que vamos a ver qué surge. Me imagino que elegiremos entre todos quiénes son los mejores para cada uno de los personajes. Y en cuanto a, bueno, a hablar un poquito, en microteatro escribiste un poco y estuviste dirigiendo también. ¿Está en tus planes escribir alguna obra de teatro? ¿Tenés algo escrito? Eh, Tengo como ese, un sketch que escribí en la época en la pandemia, que ahí me enganché como en un cursito con mis antiguas directoras de España, y lo tengo escrito y todavía no lo grabé. Entonces eso es algo que podría hacer. Y si no, además tengo como cositas escritas, pero que todavía no están hiladas. Pero sí, 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 estoy con ganas, estoy escribiendo, estoy colaborando con otros, con dos amigos que también están escribiendo una serie. Así que hay como muchas cositas dando vueltas, todavía nada como recontra empaquetado y cerrado, pero hay muchas cosas. Estoy hablando con Joana Rudy. Joa, un Sí. placer realmente hablar con vos. Te agradezco muchísimo. Y bueno, seguramente estaré viendo alguna de las obras que hagas este año. Bueno, muchas gracias, Mauro, igualmente. Muchísimas gracias. Chao, chao. Chao.